Dicen que la naturaleza es perfecta, fría y matemática, que los animales actúan solo por instinto y que la piedad es un concepto humano inexistente en la selva. Nos han enseñado que en la sabana africana un animal herido es un animal muerto y que la debilidad se castiga con la extinción inmediata. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que creemos saber sobre la ley del más fuerte está equivocado? En las vastas llanuras del Masái Mara existió una anomalía biológica que desafió a la ciencia. Un león que, por lógica, debió morir una docena de veces. Perdió un ojo en una batalla brutal. Caminaba con una cojera crónica y su rostro era un mapa grotesco de cicatrices abiertas que nunca sanaban. Sin embargo, contra todo pronóstico, este animal no solo sobrevivió, sino que lideró el imperio más violento, extenso y duradero de la historia moderna de África. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple documental sobre felinos, es la saga de un guerrero que miró a la muerte a la cara y la hizo parpadear. Prepárate, porque la verdadera historia de Scarface y su alianza de los 4 mosqueteros te hará cuestionar si los animales tienen alma o simplemente una voluntad de hierro que nosotros, los humanos, envidiaríamos. Corría el año 2007 en las vastas y despiadadas llanuras del Masái Mara, Kenia. Imagina por un segundo el olor a tierra seca, mezclado con la promesa de lluvia. Ese aroma metálico que inunda la sabana cuando la naturaleza está a punto de dar a luz algo monumental. En ese escenario, bajo un cielo infinito que ha sido testigo de millones de historias de vida y muerte, nació una camada que desafiaría todas las estadísticas. No eran simplemente leones, eran los cimientos de una tormenta perfecta. Hablamos de la llegada de 4 hermanos machos, una rareza biológica que los expertos en comportamiento animal observaban con una mezcla de incredulidad y asombro. En el mundo salvaje, la supervivencia de un solo cachorro macho hasta la edad adulta es un logro titánico. Que 4 hermanos de la misma sangre sobrevivieran juntos era prácticamente un boleto de lotería genética. Más tarde, el mundo los conocería como los 4 mosqueteros, pero en aquel entonces eran apenas unas bolas de pelo dorado camufladas entre la hierba alta del Marsh Pride. Sin embargo, había uno entre ellos que destacaba. Aún no tenía la cicatriz que lo convertiría en el ícono más fotografiado de África. Aún no era Scarface. Pero los guías veteranos y los documentalistas que pasaban meses en el campo notaron algo distinto en su comportamiento. Mientras sus hermanos jugaban despreocupados, mordisqueando las orejas de las leonas o persiguiendo mariposas, este cachorro poseía una calma inquietante. Tenía una estructura ósea más densa, una mirada que parecía calcular distancias y medir riesgos, con una madurez que no le correspondía a su edad. Cuentan los que estuvieron allí que, incluso siendo un pequeño, no retrocedía. Si la comida escaseaba, él estaba al frente. Si una hiena merodeaba demasiado cerca, él era el primero en levantar la guardia, erizando el pelaje del lomo. Era como si el viento le susurrara que su destino no sería el de un león ordinario. La naturaleza le había otorgado un físico envidiable, una armadura de músculos y una melena que prometía ser oscura y frondosa, símbolo de virilidad y dominancia. Pero en la sabana, la belleza y la fuerza no son garantía de nada si no se templan con el dolor. Nadie podía imaginar que ese cachorro, destinado a ser rey, estaba a punto de enfrentarse a una prueba de fuego que lo marcaría, literalmente, de por vida. El destino le tenía preparada una lección brutal, una noche oscura donde la inocencia se perdería para siempre entre garras y colmillos, transformando al príncipe en un guerrero marcado por la tragedia. Pero para entender esa transformación, tenemos que viajar al momento exacto en que la suerte dejó de sonreírle. Saltamos al año 2012. Nuestro protagonista ya no es un cachorro, es un macho joven, rebosante de testosterona, buscando su lugar en la jerarquía brutal del Masái Mara. Pero la sabana cobra un peaje muy alto a quienes osan desafiar el orden establecido. Fue en este periodo, durante una incursión para expandir su dominio, que ocurrió el incidente que borraría su identidad anterior y le daría el nombre con el que el mundo lo temería: Scarface. La noche en cuestión sigue envuelta en el misterio y la especulación. Imagina la oscuridad absoluta de la llanura africana, rota solo por los rugidos guturales que hacen vibrar el suelo y el crujir de huesos rompiéndose. Fue una batalla territorial, un choque de titanes a sangre y fuego. Cuando el sol se alzó a la mañana siguiente, el león emergió de la hierba alta, pero algo terrible había sucedido. Su rostro estaba destrozado. El párpado derecho colgaba, desgarrado de cuajo, dejando el ojo expuesto y vulnerable. La sangre cubría la mitad de su cara, creando una máscara de horror que habría hecho huir a cualquier rival menor. Durante años,
Se corrió la voz entre las tribus locales y los guías de safari de que había sido la lanza de un guerrero masái la causante de tal herida, un castigo por atacar ganado. Sin embargo, los rastreadores expertos y biólogos coinciden en una teoría más visceral. No fue metal humano, sino las garras de otro león. Fue un golpe de ley de la selva, un zarpazo destinado a cegarlo, a sacarlo del juego para siempre. Pero fallaron. Lejos de retirarse a lamer sus heridas o morir por la infección, como dictaría la lógica biológica, este león hizo algo extraordinario. Sobrevivió. Pero el dolor constante, esa punzada interminable en su ojo expuesto al sol, al polvo y a las moscas, moldeó su psique. Se volvió irascible, intolerante. La agonía física templó su carácter como el acero en la fragua. Ya no era solo un león fuerte. Era un animal que vivía con el dolor a cada segundo. Y eso lo convirtió en una máquina de agresión calculada. Esa cicatriz, lejos de ser una debilidad, se transformó en su estandarte de guerra. Ahora, con el rostro desfigurado y una furia contenida a punto de estallar, Scarface comprendió que la fuerza bruta individual no sería suficiente para conquistar el imperio que ambicionaba. Necesitaba aliados que igualaran su sed de poder. Necesitaba a su propia sangre. Y lo que estaba a punto de formar con sus hermanos no sería una simple manada, sino una fuerza militar imparable, con la cara partida en dos, pero el espíritu endurecido como roca volcánica. Scarface sabía que la supervivencia en el Masái Mara es un juego de números. Un león solitario, por más fuerte que sea, es un rey sin corona, vulnerable y efímero. Fue entonces cuando la genética jugó su carta maestra. Scarface no estaba solo. Tenía a Hunter, Sikio y Morani. 4 hermanos, 4 titanes. En el mundo de los grandes felinos, una coalición de 2 machos es común. 3 es formidable, pero 4 es una anomalía de la naturaleza, una fuerza de ocupación imposible de detener. Se les conoció como los 4 mosqueteros, pero no se dejen engañar por el nombre romántico. Eran una unidad de exterminio perfectamente sincronizada. Imaginen la escena: la sabana dorada bajo el sol del mediodía, el aire vibrando por el calor, y de repente, en el horizonte, 4 siluetas masivas con melenas oscuras caminando hombro con hombro. No había espacio para el error ni para la piedad. Cazaban juntos, patrullaban juntos y, lo más aterrador, rugían juntos. Cuando 4 machos adultos lanzan su rugido al unísono, el sonido alcanza decibelios que sacuden el esternón de cualquier ser vivo a 5 kilómetros a la redonda. Era una declaración de guerra acústica. Dominaron lo que se conoce como el Ridge Pride, y más allá controlando un territorio de proporciones continentales para los estándares felinos. Era una alianza de sangre y acero. Mientras Scarface, con su apariencia de pesadilla, se convertía en el rostro del miedo, sus hermanos eran el muro de contención. Sikio con su destreza táctica, Morani con su fuerza bruta y Hunter siempre alerta. Juntos barrieron a cualquier macho nómada que se atreviera a cruzar sus fronteras. Las hienas, eternas rivales de los leones, aprendieron a guardar silencio y retirarse ante la sola presencia de esta cuadrilla. Lo que estos hermanos lograron fue imponer una Pax Romana en el Mara. Nadie se movía sin que ellos lo supieran. Establecieron un perímetro de seguridad tan estricto que parecía que vigilaban cada brizna de hierba. Pero la ambición de los mosqueteros no tenía techo. Tener un territorio vasto no era suficiente. Querían la joya de la corona, el trono más codiciado de toda la reserva. Sus ojos, inyectados en determinación, se posaron sobre el legendario Marsh Pride, la manada más famosa del mundo, popularizada por la serie Big Cat Diary de la BBC. Los viejos reyes de esa zona no sabían lo que se les venía encima. No era una simple escaramuza lo que se avecinaba. Era un golpe de estado planificado con frialdad. Una invasión que reescribiría los libros de historia del Masái Mara y pondría a Scarface en el centro del escenario mundial. Si la sabana fuera un tablero de ajedrez, el territorio del Marsh Pride era el rey, y los 4 mosqueteros estaban listos para dar el jaque mate definitivo. La toma de este territorio no fue un incidente fortuito. Fue un golpe de estado ejecutado con una precisión militar que heló la sangre de quienes lo presenciaron. Los machos residentes, veteranos de 1000 batallas, creían que sus rugidos eran suficientes para mantener el orden. Estaban equivocados. La invasión comenzó bajo un sol implacable que hacía vibrar el horizonte. No llegaron escondidos entre las sombras de la noche. Lo hicieron a plena luz del día. Una demostración de arrogancia y poder absoluto. Los 4 hermanos avanzaron en formación de falange, hombro con hombro, creando una barrera de músculo y furia. Pero en la punta de la lanza, liderando la carga, iba Scarface. Imaginen el terror psicológico de sus rivales al ver aquello.
En el reino animal, la simetría y la perfección física suelen dictar la dominancia, pero Scarface rompió ese molde. Al ver acercarse a ese león con el rostro deformado, con el ojo derecho convertido en una mueca perpetua de violencia, los defensores del Marsh Pride vacilaron. Scarface no parecía un animal, parecía un demonio que ya había regresado de la muerte y al que no se le podía matar 2 veces. Usó su desfiguración como un arma psicológica, avanzando sin emitir sonido, con la mirada fija, la única que le quedaba, clavada en sus enemigos. El choque fue sísmico. El sonido de cuerpos de 200 kilos impactando entre sí resonó como truenos secos en el valle. Polvo, sangre y mechones de melena volaron por el aire, mientras sus hermanos flanqueaban y neutralizaban a los rivales con una brutalidad eficiente. Scarface iba directo al cuello, peleando con una ferocidad que rozaba la locura. No le importaba recibir daño, peleaba como si no tuviera nada que perder. Fue una carnicería breve pero decisiva. Los antiguos reyes, superados en número y quebrados mentalmente por la furia de los invasores, huyeron al exilio, dejando atrás su linaje y su tierra. El silencio que siguió a la batalla fue pesado, denso. Scarface se sacudió el polvo, la sangre fresca de sus enemigos goteando de su barbilla, y lanzó un rugido que confirmó el cambio de régimen. El Marsh Pride tenía nuevos dueños. Habían conquistado el paraíso. Pero como suele suceder en la historia de los grandes imperios, conquistar es la parte fácil. Gobernar es lo difícil. Y Scarface estaba a punto de demostrar que, detrás de esa fachada de monstruo, se escondía una mente compleja, un rey con una psicología que desconcertaría a los propios biólogos. Con el trono bajo sus garras y el Valle del Mara sometido a su voluntad, Scarface reveló una faceta que dejó perplejos a los investigadores más experimentados. La lógica nos dice que un macho alfa es un tirano distante, un señor de la guerra que solo tolera a los cachorros como garantía de su linaje. Pero Scarface operaba bajo un código distinto, una psicología compleja llena de matices contradictorios. Era, al mismo tiempo, el ángel de la guarda y la parca ejecutora. Dentro del círculo íntimo de la manada, este gigante desfigurado mostraba una paciencia casi conmovedora. Las cámaras captaron momentos de una ternura que rompía el corazón. Cachorros de apenas semanas de vida trepando sobre su lomo, mordisqueando su oreja sana y tirando de su melena negra. Cualquier otro león habría respondido con un rugido de advertencia o un zarpazo correctivo, pero Scarface soportaba el juego con una estoicidad absoluta. Parecía entender que esos pequeños eran el futuro por el que había sangrado. Era un padre protector, vigilando el descanso de la manada con su único ojo bueno siempre abierto, escaneando el horizonte como un radar biológico infalible. Pero esa ternura se evaporaba en el instante en que cruzaba la frontera de su familia. Fuera del núcleo, Scarface era la encarnación del terror, especialmente con las hienas. No existía la coexistencia pacífica en su diccionario. Mientras otros leones ignoran a las hienas si no hay comida en disputa, Scarface parecía tener una vendetta personal, un odio visceral hacia ellas. Si detectaba su risa maníaca en la distancia, no caminaba, cargaba. Las perseguía con una hazaña que helaba la sangre, matando no por hambre, sino por principio. Limpiaba su territorio con una eficiencia brutal, enviando un mensaje claro: en mi tierra, ni siquiera las sombras de los carroñeros son bienvenidas. Su control sobre las fronteras era obsesivo. Patrullaba kilómetros diariamente, rugiendo en cada punto cardinal, renovando las marcas de olor hasta que el aire mismo olía a su testosterona. Durante años impuso un reinado de hierro donde nada entraba ni salía sin su permiso implícito. Parecía invencible, un dios pagano tallado en cicatrices y músculo. Sin embargo, en la naturaleza, el tiempo es el único enemigo al que no puedes destrozar con los colmillos. Mientras Scarface consolidaba su leyenda, en los márgenes oscuros del Mara, lejos de la luz de su imperio, una nueva generación empezaba a despertar. Jóvenes nómadas, sin cicatrices, sin miedo y con hambre de gloria, empezaban a probar las defensas del viejo rey. La biología es cruel, y pronto Scarface tendría que responder a la pregunta más difícil de su vida. ¿Puede la experiencia vencer a la juventud cuando el cuerpo empieza a fallar? Dicen que el tiempo es el único depredador que nunca falla a su presa, y para Scarface los años de gloria comenzaron a cobrar su factura. El viento cambió en el Masai Mara, trayendo consigo un olor nuevo y peligroso: la juventud. Nuevas coaliciones de machos nómadas, expulsados de sus manadas natales, vagaban por los límites del reino como tiburones oliendo sangre en el agua. Eran los hijos de la anarquía, leones en la plenitud de su desarrollo físico, con melenas impolutas, dientes blancos como marfil y una arrogancia que solo da la ignorancia de la muerte.
No tenían cicatrices y eso los hacía peligrosos, no conocían el dolor. El enfrentamiento fue inevitable, un choque generacional escrito en la arena con sangre. Imaginen la escena. Scarface, ya con el pelaje grisáceo en el hocico y el paso pesado de un veterano, frente a frente con tres machos jóvenes que eran pura fibra rápida y explosiva. La matemática biológica dictaba que el viejo rey debía caer esa tarde. Los invasores lo rodearon, moviéndose con esa agilidad eléctrica, lanzando dentelladas a sus flancos, tratando de cansarlo, de desangrarlo lentamente. Era la velocidad contra la resistencia, la energía bruta contra la sabiduría antigua. Pero subestimaron un factor crítico: la experiencia de guerra. Mientras los jóvenes atacaban con furia desmedida, desperdiciando energía en rugidos y saltos teatrales, Scarface economizaba cada movimiento. Él sabía dónde morder para romper hueso. Sabía cómo posicionarse para que nunca pudieran atacarlo por la espalda, usando los matorrales espinosos como escudo. Peleó con una frialdad espeluznante. Soportó mordiscos que habrían hecho huir a cualquier otro, y respondió con contragolpes precisos, dirigidos a las patas y narices de sus rivales. No ganó por ser más fuerte, ganó por ser más inteligente. En el momento crítico, cuando parecía que las fuerzas le fallaban, Scarface se irguió cuán grande era, ignorando sus heridas sangrantes, y cargó directamente contra el líder de los invasores con una mirada de pura demencia. Esa determinación, esa voluntad de morir matando, rompió el espíritu de los jóvenes. Vieron en su único ojo algo que ellos no tenían: la certeza absoluta de que ese territorio valía su vida. Los nómadas se retiraron, confundidos y humillados, con el rabo entre las patas. Scarface había defendido su trono una vez más, demostrando que en la sabana el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero la victoria tuvo un sabor amargo. Mientras el polvo se asentaba y el sol caía, el rey quedó de pie, jadeando pesadamente, con nuevas heridas abiertas sobre las viejas cicatrices. Había ganado la batalla, sí, pero su cuerpo, esa máquina de guerra biológica, estaba empezando a enviar señales de alarma imposibles de ignorar. Solemos idolatrar a los héroes por sus victorias, pero rara vez nos detenemos a contemplar el precio que pagan por ellas. En el caso de Scarface, ese precio se pagaba en carne viva, día tras día, bajo el sol abrasador de Kenia. Las cámaras de los turistas capturaban la imagen icónica del guerrero tuerto, una foto perfecta para Instagram, pero los lentes de largo alcance de los biólogos revelaban una realidad mucho más cruda y agónica. Su famosa cicatriz no era simplemente una marca de guerra curada, era una herida abierta, una puerta de entrada constante a la muerte. Imagina vivir con una lesión expuesta en el entorno más séptico del mundo. Cada vez que Scarface rozaba un arbusto de acacias, cada vez que el polvo de una estampida cubría su rostro, o peor aún, cada vez que entraba en combate, la herida sobre su ojo derecho se volvía a abrir. Era un ciclo de dolor infinito. Los veterinarios del Mara observaban con impotencia cómo la zona se inflamaba, supurando fluidos que atraían nubes de moscas implacables. En la sabana, las moscas no son solo una molestia. Son vectores de enfermedades, parásitos que devoran al huésped vivo. Hubo temporadas enteras, documentadas en los registros del Mara Predator Conservation Program, donde Scarface parecía estar al borde del colapso sistémico. Cualquier otro león habría sucumbido a una septicemia, infección generalizada, en cuestión de semanas. La infección debió haber viajado al cerebro, debió haberle causado fiebre letal, debió haberlo matado 10 veces. Pero su sistema inmunológico era tan formidable como su musculatura. Era una anomalía médica. Scarface caminaba, cazaba y peleaba con una infección que habría postrado a un ser humano en una cama de hospital. Esta convivencia crónica con el dolor transformó su existencia. Se movía con una cautela aprendida, protegiendo siempre su lado ciego. Su resistencia al sufrimiento físico se volvió legendaria, pero también visible. Se le veía sacudir la cabeza constantemente, tratando de espantar el dolor punzante que nunca se iba. Sobrevivió gracias a una resiliencia biológica que roza lo milagroso, demostrando que la voluntad de vivir es el fármaco más potente de la naturaleza. Sin embargo, incluso el acero más duro se fatiga si se golpea en el mismo punto una y otra vez. Mientras su cuerpo luchaba esta batalla microscópica interna, el mundo exterior le preparaba un golpe que no podría sanar ni con tiempo ni con sistema inmunológico. Porque el dolor físico es soportable cuando tienes a tus hermanos cubriéndote la espalda. Pero, ¿qué pasa cuando miras a tu lado y te das cuenta de que las siluetas familiares empiezan a desvanecerse? La era de los 4 mosqueteros estaba llegando a su crepúsculo, y Scarface estaba a punto de conocer la soledad del superviviente.
La soledad es el precio final que cobra la supervivencia, y para Scarface, la factura llegó con una crueldad silenciosa. No hubo una gran batalla final que acabara con la dinastía de los 4 mosqueteros de un solo golpe. Fue una erosión lenta y dolorosa, como la roca que se desgasta con el viento. Uno a uno, sus hermanos, esos pilares de fuerza que parecían inmortales, comenzaron a desvanecerse en la niebla del tiempo. Hunter, Sikio, Morani, nombres que habían hecho temblar el Mara, se convirtieron en ecos. Un día estaban allí, rugiendo a su lado, y al siguiente solo quedaba el vacío y el crujir de la hierba seca. Cuando el último de sus hermanos cayó, Scarface se encontró con la realidad más aterradora para un león macho. Estaba solo, un rey sin ejército, un general sin soldados. La protección de flancos que había garantizado su reinado durante casi una década desapareció de la noche a la mañana. El peso de la edad cayó sobre él como una losa de granito. Sus caderas, antes macizas, empezaron a estrecharse, dejando ver la forma de la columna vertebral bajo la piel. Sus pasos, antes elásticos y sigilosos, se volvieron pesados, arrastrando las patas con la rigidez de la artritis. Se convirtió en un Ronin, un samurái sin amo, un andarillo legendario vagando por las tierras que una vez gobernó con puño de hierro. Perdió el control del Marsh Pride, desplazado por coaliciones más jóvenes. Pero aquí ocurrió algo que desafía la lógica depredadora. No lo mataron. En un mundo donde la debilidad se castiga con la muerte instantánea, Scarface se convirtió en una especie de monumento viviente. Los guías de safari reportaban avistamientos que ponían la piel de gallina. Scarface cruzando territorios enemigos a plena luz del día, cojeando, cansado, pero con la cabeza alta. Y lo increíble era la reacción de los otros leones. Machos jóvenes que podrían haberlo despedazado en segundos, lo miraban pasar y se quedaban estáticos. No era piedad. La naturaleza no conoce la piedad. Era respeto, o quizás un temor supersticioso. Era como si al mirar ese rostro destrozado, esa melena oscura y esa mirada de un solo ojo, entendieran que estaban ante una entidad antigua, un dios de la guerra al que era mejor no molestar mientras buscaba su lugar de descanso. Scarface ya no imponía su voluntad con la fuerza, sino con su presencia. Su aura era tan pesada que doblaba el aire a su alrededor, pero él sabía, con ese instinto profundo que conecta a los animales con la tierra, que su tiempo se agotaba, y como un viejo marinero que siente la llamada del mar antes de morir, Scarface sintió una última pulsión, un deseo final de cerrar el círculo. No quería morir en tierra extraña, quería volver al principio. Lo que ocurrió en los días previos a su final desafía la frialdad de la ciencia y entra de lleno en el terreno de lo espiritual. Los animales, por instinto, suelen buscar un rincón oscuro y aislado para morir, escondiendo su debilidad de los depredadores. Pero Scarface, fiel a su leyenda, escribió su propio epílogo. Fotógrafos y guías que lo habían seguido durante más de una década notaron un cambio en su patrón de movimiento. No estaba patrullando, no estaba cazando, estaba peregrinando. En un esfuerzo físico que debió ser agónico, con su cuerpo consumido por la edad y las viejas heridas palpitando, Scarface emprendió una marcha de casi 25 kilómetros. Imaginen el dolor de cada paso, sus almohadillas agrietadas golpeando el suelo duro y seco. Caminaba con una determinación ciega, ignorando a las presas fáciles que se cruzaban en su camino, ignorando incluso el agua. Tenía una brújula interna clavada en una sola dirección: el hogar. Se dirigía de vuelta al territorio original del Marsh Pride, el lugar exacto donde nació, donde jugó con sus hermanos y donde cimentó su imperio. Fue un retorno al útero de la sabana. Quienes lo vieron caminar esos últimos kilómetros describen la escena con un nudo en la garganta. El viejo rey, esquelético, con la melena desaliñada pero aún imponente, arrastrando su sombra bajo el sol del atardecer, como si supiera que el telón estaba a punto de caer. No fue una huida, fue una despedida consciente. Al llegar a la zona conocida como Musiara Marsh, el lugar de sus mayores victorias, Scarface se detuvo. Olfateó el aire una última vez, ese viento cargado de recuerdos, de batallas ganadas y de sangre de hermanos perdidos. Y allí, en el escenario de su gloria, se dejó caer. No se desplomó. Se acostó con la dignidad de quien ha cumplido su misión. La noticia corrió como la pólvora por las radios de los safaris. El rey ha vuelto a casa. Vehículos se acercaron respetuosamente, manteniendo una distancia casi reverencial. El silencio en la pradera era absoluto, solo roto por el zumbido de los insectos y el clic suave de las cámaras que documentaban el final de una era. Scarface cerró su único ojo y la sabana contuvo el aliento. La noche cayó sobre él, cubriéndolo con un manto de estrellas,
preparando el escenario para la fecha que quedaría grabada en la historia de la conservación, el 11 de junio de 2021. El 11 de junio de 2021 amaneció con una bruma densa sobre el Masai Mara, como si la propia sabana hubiera decidido bajar un velo de luto. No hubo rugidos esa mañana, no hubo persecuciones frenéticas, solo un silencio pesado, casi litúrgico, que envolvía el lugar donde yacía el gigante. A la 1:00 p.m., bajo el cenit de un sol que había iluminado sus victorias durante 14 años, Scarface exhaló su último aliento. Para entender la magnitud de este momento, hay que comprender la brutalidad estadística de África. En la naturaleza salvaje, la muerte natural es un mito, una fantasía de Disney. Los leones machos, los reyes de la cadena alimenticia, casi siempre tienen finales horribles. Mueren con las tripas expuestas tras ser destripados por rivales más jóvenes que reclaman el trono. Mueren de hambre, con las costillas marcadas, incapaces de cazar. O peor aún, mueren siendo devorados vivos por clanes de hienas que aprovechan su debilidad para vengarse de años de tiranía. Es una ley inquebrantable. Vives por la espada. Mueres por la espada. Pero Scarface, el león que había desafiado todas las reglas en vida, desafió también la regla de su propia muerte. No hubo sangre, no hubo violencia, no hubo enemigos profanando su cuerpo en sus momentos finales. Murió en paz. Su corazón, ese motor que había bombeado furia y coraje a través de un cuerpo lleno de cicatrices, simplemente se detuvo. Fue un final tan anómalo que desconcertó a los propios guardabosques. Parecía que la naturaleza, en un acto de respeto sin precedentes, había decretado una tregua. Ninguna hiena se acercó. Ningún macho nómada intentó atacarlo mientras agonizaba. Le dieron espacio. Le dieron el privilegio de irse bajo sus propios términos. La imagen de su cuerpo inerte, con su famosa melena oscura meciéndose suavemente con la brisa de la tarde, dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. No parecía un cadáver. Parecía una estatua de bronce derribada por el tiempo. Los fotógrafos que documentaron el momento describieron una sensación de irrealidad. No estaban viendo la muerte de un animal. Estaban presenciando la caída de un imperio. Incluso las aves carroñeras, que suelen descender minutos después de la muerte, tardaron en llegar, como si temieran que el viejo rey pudiera despertar una última vez para defender su dignidad. Su muerte marcó el fin de una era dorada en el Mara, cerrando el capítulo de los 4 mosqueteros de forma definitiva. Pero mientras su cuerpo regresaba a la tierra para alimentar el ciclo de la vida que él dominó con tanta ferocidad, la comunidad científica se quedó con una serie de preguntas inquietantes. ¿Cómo es posible que un león con tantas desventajas físicas viviera tanto tiempo? Su autopsia visual y los datos recopilados revelaron hechos que obligaron a los biólogos a reescribir lo que creían saber sobre la longevidad y la resistencia de los grandes felinos. Cuando los biólogos del Mara Predator Conservation Program cerraron el expediente de Scarface, se toparon con datos que desafiaban los modelos matemáticos de supervivencia. En el papel, este león era una imposibilidad estadística, un error en la matriz de la selección natural. Para ponerlo en perspectiva con datos duros, la esperanza de vida promedio de un león macho en libertad ronda los 10 a 12 años. Cruzar la barrera de los 10 ya se considera vejez. Llegar a los 14 es, en términos humanos, como vivir 100 años habiendo pasado la mitad de tu vida en las trincheras de una guerra mundial. Pero lo que realmente desconcertaba a la comunidad científica no era solo la edad cronológica, sino la condición en la que alcanzó esa longevidad. Scarface vivió casi la mitad de su vida con una discapacidad visual severa y una cojera crónica. La teoría evolutiva clásica, la de la supervivencia del más apto, dictaría que un ejemplar tuerto y cojo debería haber sido eliminado rápidamente del acervo genético. Un león sin percepción de profundidad falla en la caza. Un león lento es presa fácil. Sin embargo, Scarface le dio la vuelta al tablero. Los expertos concluyeron que su supervivencia no se debió a su fuerza física, que era inmensa, sino a una inteligencia táctica superior y a la fortaleza inquebrantable de su coalición. Scarface entendió la política de la sabana mejor que nadie. Delegaba las tareas de mayor riesgo físico a sus hermanos cuando era necesario y conservaba su energía para los momentos críticos. Redefinió el concepto de macho alfa. No era el que más rugía, sino el que mejor gestionaba sus recursos. Su capacidad para soportar infecciones que habrían sido letales para otros sugiere también un sistema inmunológico de élite. Una genética privilegiada que, afortunadamente para la especie, no se extinguió con él. Su éxito reproductivo fue masivo. No fue un rey estéril. Durante su reinado en el Marsh Pride y el Paradise Pride, engendró camadas numerosas.
Sus genes, codificados con esa resistencia absurda al dolor y esa estructura ósea densa, se dispersaron por todo el ecosistema. Scarface ganó el juego evolutivo definitivo, transmitir su información biológica a la siguiente generación. Al estudiar su vida, los humanos nos vimos obligados a cambiar nuestra percepción de estos animales. Dejamos de verlos como máquinas de instinto predecible y empezamos a ver personalidades, estrategias y una resiliencia emocional compleja. Scarface nos enseñó que en la naturaleza la voluntad puede ser tan determinante como los colmillos. Pero aunque su cuerpo físico ha desaparecido, la verdadera prueba de su éxito no está en los registros fósiles, sino en lo que camina hoy por el mar. Si agudizas la vista y miras hacia el horizonte, verás que el rey no se ha ido del todo. Su fantasma tiene herederos. Dicen que los muertos solo mueren verdaderamente cuando se deja de pronunciar su nombre. Y bajo esa premisa, Scarface es hoy más inmortal que nunca. Si viajas al Masai Mara en la actualidad, sentirás su presencia en el aire. No es una metáfora poética, es una realidad biológica tangible. El viejo rey ya no patrulla las fronteras con su andar cojo, pero si agudizas la vista y observas a los machos dominantes que hoy gobiernan las llanuras de Paradise y Musiara, verás fantasmas familiares. Sus hijos y nietos han heredado el trono. Hay una característica inconfundible en los leones jóvenes que ahora aterrorizan a las hienas de la región. Una estructura ósea densa, melenas que se oscurecen prematuramente y sobre todo un temperamento de acero. La sangre de Scarface, esa mezcla alquímica de agresividad táctica y resistencia sobrenatural, corre por las venas de la nueva aristocracia felina. Cada vez que uno de sus descendientes derriba un búfalo o expulsa a un invasor, es el viejo guerrero quien golpea desde el más allá. Su linaje aseguró que su código genético siga dictando las reglas del juego mucho después de que su corazón dejara de latir. Pero su legado trasciende la biología. Scarface se convirtió en un fenómeno cultural. Transformó la manera en que el mundo ve la vida salvaje. Antes de él, los turistas iban a África a ver leones, en general. Después de él, iban a buscar a Scarface. Se convirtió en la cara visible de la conservación. Un embajador involuntario que, con su ojo tuerto y su cicatriz grotesca, generó más empatía y conciencia sobre la fragilidad de estos ecosistemas que cualquier campaña millonaria. Su rostro adorna portadas de libros, documentales y galerías de arte en Nueva York y Londres. Hoy, cuando cae la noche y las fogatas de los campamentos se encienden, los guías Masái ya no solo cuentan historias de sus ancestros humanos, cuentan la saga de El león que no podía morir. Se ha integrado en el folclore local, al mismo nivel que los espíritus de la sabana. Se ha convertido en el eterno guardián del mar. Cierra los ojos e imagina el paisaje vacío por un momento. El viento mece la hierba alta, dorada y seca. A lo lejos, un rugido profundo y ronco rompe el silencio, haciendo vibrar tu pecho. Puede que sea uno de sus hijos reclamando territorio, o tal vez, solo tal vez, es el fantasma del gran rey recordándonos que, aunque su cuerpo se haya vuelto polvo, su leyenda seguirá rugiendo por toda la eternidad. Porque en África, las leyendas nunca duermen, solo esperan en la hierba alta. Al caer el sol sobre esta historia, uno no puede evitar sentirse pequeño ante la inmensidad de lo que Scarface representó. Su vida no fue solo una sucesión de cacerías y peleas territoriales, fue una clase magistral de resiliencia pura. Nos obligó a mirar a los ojos a una bestia herida y ver no a una víctima, sino a un monarca absoluto. Nos enseñó que, en el reino animal, el verdadero poder no reside en la perfección física ni en la ausencia de cicatrices, sino en un espíritu indomable que se niega a rendirse ante el dolor. Esto nos lleva a una pregunta incómoda y necesaria. ¿Es posible que estemos subestimando drásticamente la inteligencia y la profundidad emocional de estos gigantes? ¿Cuánto más nos falta por comprender sobre las mentes que habitan la sabana? Scarface no fue solo un superviviente del instinto, fue un estratega militar, un hermano leal y un líder consciente de su propio legado. Si esta historia te ha erizado la piel y te ha hecho sentir el respeto profundo que la naturaleza merece, te invito a que te unas a nuestra manada suscribiéndote al canal. Pero antes de irte, quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que la historia de Scarface es insuperable o existe otro animal legendario? Quizás la oscura saga de los Mapogo o la tragedia de Cecil, cuya vida merezca ser contada con este nivel de detalle. La sabana está llena de secretos y nosotros estamos listos para revelarlos. Hasta la próxima cacería.